Bienvenidos a la séptima lección del curso Biología Bachillerato por Madurez. Veremos el tema proceso evolutivo. Evolución. Es un proceso de cambio en una línea de descendencia, que provoca la aparición de nuevas especies. Este proceso que ha generado la diversidad de formas de vida que se conocen en el planeta Tierra. La evolución se da en distintas etapas. Primero se dan variaciones en los genes de los individuos debido a las recombinaciones que se dan por medio de la reproducción sexual, o debido a mutaciones en los genes de los individuos. Estas variaciones en los genes deben ser hereditarias. Las variaciones de los genes se transmiten de generación en generación de forma diferencial. Es decir, algunas de estas características o variaciones se transmiten más que otras debido a la selección natural, el desplazamiento genético, o a la migración genética. Variaciones heredables. Los seres vivos difieren unos de otros debido a la presión que ejerce el medio ambiente sobre ellos. Es decir, el ambiente provoca cambios en los individuos. Por ejemplo, cuando una persona recibe mucho sol, se puede broncear o quemar. Sin embargo, estos cambios que provoca el ambiente no son heredables. Por esta razón, los cambios en el cuerpo de los individuos debido al ambiente no influyen en la evolución. La herencia, que permite que los genes o caracteres se transmitan a la siguiente generación. La reproducción sexual y las mutaciones son los mecanismos que permiten que haya variabilidad en la herencia de los genes. Fuente genética de variabilidad. Reproducción sexual. En las especies que se reproducen mediante la reproducción sexual, se da una combinación de los cromosomas, alelos, de la madre con los cromosomas, alelos, del padre. Esto ocasiona que la nueva generación nunca sea idéntica a los progenitores. Mutaciones. Una mutación es una variación en los genes que puede ser espontánea, o inducida. Esta variación se puede, o no transmitir a la descendencia. Proceso evolutivo. La evolución supone que todas las especies tienen un origen común, y que, por medio de las variaciones heredables, y la reproducción diferencial de estas variaciones, se han originado distintas especies. La evolución divergente. Se refiere al proceso evolutivo mediante el cual especies que están estrechamente emparentadas van divergiendo. En este proceso, se da el cambio de estructuras ancestrales para cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, las alas de los murciélagos, las manos de los humanos y las aletas de los delfines poseen el mismo origen común. Todos son mamíferos. Sin embargo, cumplen funciones diferentes. La evolución convergente. Se refiere al proceso evolutivo mediante el cual especies que no están emparentadas desarrollan estructuras que cumplen funciones similares. Por ejemplo, tanto los murciélagos como las aves desarrollaron alas que les permiten volar. Sin embargo, el origen evolutivo de estas alas no es el mismo, ya que los murciélagos están emparentados con los mamíferos, y no con las aves. Especiación. Especie. Grupo de individuos que son capaces de reproducirse entre sí, y producir descendencia fértil. Especiación. Proceso mediante el cual surgen diferentes especies, a partir de un antepasado común. Los patrones que permiten la especiación o aparición de diferentes especies son: variabilidad intraespecífica. La variabilidad intraespecífica se refiere a las variaciones genotípicas y fenotípicas que hay dentro de una misma especie. Cuando los individuos se reproducen sexualmente se da la combinación de alelos, los alelos de la madre con los del padre. Estos alelos pueden, o no expresarse en el físico, o fenotipo, del individuo. Cuando los alelos se expresan, y no son beneficiosos para la sobrevivencia del individuo, estos alelos tienden a desaparecer de la población. Sin embargo, si los alelos se expresan y representan una ventaja a nivel adaptativo, esto permite que los individuos que presentan ese carácter se reproduzcan más que los que no presentan dicho carácter. Esto permite que poco a poco se vaya volviendo más común esos alelos en una población. Especiación simpática.
Se le llama especiación simpátrica cuando se da el surgimiento de nuevas especies, a partir de una especie común en la misma área geográfica. Es decir, no hay ningún tipo de aislamiento geográfico entre poblaciones. Este tipo de especiación se considera poco común especiación alopátrica. Se le llama especiación alopátrica cuando se da el surgimiento de nuevas especies debido a un aislamiento geográfico. Es decir, cuando las diferentes poblaciones de la misma especie se ven aisladas por barreras geográficas tales como ríos, montañas, mares, entre otros. Estas no se pueden reproducir entre sí. Los cambios que pueden ir surgiendo en las diferentes poblaciones aisladas, mutuamente se van acumulando, y al no poder reproducirse entre sí los cambios poco a poco van produciendo el surgimiento de una nueva especie. Aislamiento reproductivo. Cuando dos poblaciones están aisladas geográficamente, y se comienzan a dar los cambios en los caracteres de las poblaciones, puede que, si la barrera geográfica desaparece, las poblaciones puedan de nuevo reproducirse entre sí, lo que volvería a homogeneizar los caracteres de la especie. Sin embargo, puede que los cambios en los caracteres de las poblaciones no permitan que éstas se reproduzcan entre sí. Se dice que hay un aislamiento reproductivo cuando poblaciones de la misma especie no se pueden reproducir entre sí, aun cuando se encuentren en la misma zona geográfica. El aislamiento reproductivo puede darse de diferentes formas. Reacciones presigóticas. Cuando el aislamiento reproductivo impide que se dé la fecundación. La fecundación entre dos especies emergentes se puede imposibilitar por diferencias en el comportamiento. Cuando las especies emergentes tienen hábitos distintos. Por ejemplo, una es diurna y la otra nocturna, o tienen temporadas de apareamiento distintas, o rituales de apareamiento distintos. Diferencias mecánicas. Las especies emergentes pueden poseer órganos sexuales distintos que no se ajusten entre ellos, lo que impide el apareamiento. Diferencias gaméticas. Cuando hay una incompatibilidad entre los gametos de las especies emergentes. Reacciones postcigóticas. Cuando el aislamiento reproductivo permite la fecundación, pero aún así, existe inviabilidad de la descendencia. La inviabilidad se puede dar por el individuo producto de la fecundación no puede completar su desarrollo de la manera correcta, y se produce un aborto. El individuo se desarrolla correctamente, pero este no es fértil. Competencia. La competencia por los recursos que necesita una especie, tales como los alimentos, el refugio, entre otros, puede ocasionar que las poblaciones produzcan cambios. Por ejemplo, si hay competencia por el alimento, podrían variar el tipo de alimento, y si hay competencia por el refugio, podrían buscar otros tipos de refugio. Radiación adaptativa. Cuando una misma especie se diversifica rápidamente en respuesta a una oportunidad para ocupar diferentes nichos ecológicos. Por ejemplo, cuando una especie invade una isla, esta puede radiar rápidamente debido a que en la isla no hay competencia por el nicho ecológico, entonces la especie radial para ocupar los distintos nichos ecológicos desocupados. Otro ejemplo son las extinciones, que dejan nichos ecológicos vacíos, y por lo tanto oportunidades para las otras especies de ocupar dicho nicho ecológico. Selección natural. Existen características emergentes que son más adecuadas para la sobrevivencia de los individuos. Por ejemplo, un individuo que corra más rápido tiene más probabilidades de sobrevivir ante la presencia de un depredador. Los individuos que presentan características que les permiten tener una mayor probabilidad de sobrevivencia se reproducen más que los que no presentan dicha característica. Por lo tanto, dicha característica se va fijando, o presentando más, en la población, y va desapareciendo las características que son desventajosas para la sobrevivencia. Migración genética o flujo genético. Se refiere a la transferencia de alelos o genes de una población a otra. Las especies que tienen mayor movilidad, tienen más flujo genético que las que poseen menos movilidad. Desplazamiento genético al azar, o deriva genética. Ocurre cuando por distintas razones, al azar, epidemias,
Extinciones masivas. Los individuos que quedan en un sitio llevan genes que no necesariamente son los frecuentes en la población original. Esto ocasiona que se cambie la frecuencia de los genes de la población, que ahora serán parecidos a los de los individuos que antes eran minoría en la población original. En este capítulo, empezamos definiendo el término evolución. Definimos conceptos importantes como variaciones heredables. Vimos el tema fuente genética de variabilidad, y sus características. Vimos el tema especiación, y sus características. Por último vimos conceptos como competencia, selección natural, y desplazamiento genético. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 88980323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.